Y saludamos a esta hora a Emilio Nowell, magíster en Integración Económica, politólogo, abogado, especialista además en Derecho Internacional, profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas. Bienvenido a la tarde, fin de semana. Buenas tardes y gracias por la invitación. Saludo a los televidentes. Señor Nowell, no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar las reacciones que se dieron desde lo interno del gobierno, incluso figuras, funcionarios públicos como la Fiscal General de la República, pues a una ultranza en la defensa, en este caso, de Venezuela frente a esta propuesta del Senado estadounidense que aún pues le falta la firma del presidente Barack Obama. ¿Cómo lo ve usted? ¿Trata el presidente Nicolás Maduro de sacarle provecho al mal momento que vive Venezuela, que lo ha llevado incluso, no solo en lo económico, sino en violaciones de derechos humanos, a estar en el blanco de Estados Unidos en este momento, frente a estas sanciones que pudieran venir en los próximos días? Bueno, sí, en efecto, él trata de sacarle provecho, digamos, recurriendo al discurso manido y anacrónico de que es el imperialismo el que agrede a Venezuela y mete a toda Venezuela en el problema, cuando lo que están siendo señalados son solamente algunos jerarcas del gobierno venezolano que han participado o tienen directamente alguna responsabilidad con lo que han sido las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Entonces trata de mezclar a todo el país en lo que son las medidas sancionatorias que ha adoptado el Congreso norteamericano y equivocadamente, porque no es así, ¿no? Cuando estas son unas medidas, como sabemos, que solamente tienen efectos en el territorio americano y que van dirigidas a unas personas que todavía no sabemos cuáles son, ¿no? Porque todavía habrá que ver qué decide el presidente Obama una vez que ha sido autorizado por esta ley. Señor Nowell, quisiera que usted, que está en Caracas, nos confirmara cuál ha sido la reacción de los venezolanos, tomando en cuenta el panorama que vive Venezuela, tanto en lo político, en lo económico, pues hay molestias generalizadas, la popularidad del presidente Maduro bien en picado, así lo dicen las principales firmas encuestadoras del país. Tomando en cuenta todo este cóctel que rodea a la revolución bolivariana en este momento, pues ¿cuál es la reacción del venezolano? ¿Nacionalista? ¿O están de acuerdo que pudieran existir sanciones cuando se comprueben este tipo de violaciones de derechos humanos que sin duda se presentaron? Aquí en NTN 24 los mostramos, videos de funcionarios agrediendo, por supuesto, a manifestantes. Sí, bueno, yo con la gente que uno puede conversar y en la universidad y en otros ambientes, uno siente que precisamente lo que les decía al principio, Maduro trata de distorsionar la sanción y busca inmiscuir a toda Venezuela, pero hay una reacción, como tú lo decías, las encuestas señalan pues un rechazo general al gobierno que ya está por encima del 80%, y este rechazo tiene que ver pues con el malestar, el enorme malestar de la cuestión económica, la devaluación de Bolívar, es decir, todos los problemas que están agobiando a Venezuela hoy y que Maduro, el gobierno, trata de revertir utilizando pues una retórica demagógica y tratando de buscar siempre lo que ha hecho el chavismo en toda su historia, buscar el enemigo de afuera para tratar de cohesionar, pero la gente ya ese discurso no se lo traga. El venezolano ya se ha dado cuenta, aun cuando por supuesto hay sectores minoritarios que siguen creyendo esas historias del gobierno. Ya la mayoría pues no le compra pues ese discurso y las razones que dan, ¿no? Hablemos ahora de cómo podría reaccionar Nicolás Maduro. Hasta ahora solo ha dicho: Venezuela se respeta, no nos calamos imposiciones imperialistas o sanciones imperialistas, pero ¿cómo en la realidad podría, en este caso, Nicolás Maduro reaccionar ante pues un panorama que se le presente luego a sus funcionarios, a su gobierno, de que el presidente Barack Obama pues firme esta ley?
Sí, bueno, ¿cuál serían las medidas que pudiera tomar? No venderme petróleo de Estados Unidos, que son los únicos que nos pagan en tiempo correcto. Es decir, esa es la única medida que pudiera tomar un gobierno, que sería una medida absurda y sería una suerte de harakiri para el mismo gobierno, porque al gobierno no le conviene en la situación económica en la que está, en no recibir pues a tiempo los pagos por la factura petrolera. Entonces, en ese sentido, esa es la única medida que pudiera tomar el gobierno frente a Estados Unidos, si ellos son consecuentes con su discurso, porque de otra manera no hay otra vía para responder al gobierno americano, a menos que se entienda pues la manifestación que han convocado para el próximo lunes, donde ya la gente en el pueblo venezolano se está burlando, diciendo que el lema bajo el cual esa manifestación se va a dar es que Obama, no te metas más con nuestros dólares, ¿no? Y los dólares son los dólares de los gobernantes venezolanos, ¿no? Entonces, ya de verdad hay todo un ambiente que rechaza esas reacciones y de verdad que la única reacción que pudiera tomar el gobierno venezolano sería esa, o romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Pero bueno, eso sería terrible para el mismo gobierno hacerlo, ¿no? ¿Cómo ve usted, señor Nowell, la situación que se presenta? Aunque la Alianza para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, ha manifestado su respaldo en bloque a Venezuela, a Nicolás Maduro como presidente, como mandatario, pues vemos que Evo Morales, presidente de Bolivia, ha solicitado una reunión con el presidente Barack Obama, pretende, aspira limar asperezas y tener nuevamente relaciones, sus gobiernos que están rotas. Bueno, sí, bueno, me imagino que Evo Morales, que es más pragmático que el gobierno venezolano, es decir, y que hace lo contrario del gobierno venezolano, buscará esa fórmula para avenirse con Estados Unidos, pero cuando uno ve más bien las reacciones del gobierno venezolano de confrontar tanto a los Estados Unidos como a otros países, por ejemplo, en estos días el problema que tiene también con España, es decir, uno siente que hay toda una situación que pareciera que ellos no entendieran que para ir adelante pues no pueden seguir manteniendo tal situación o ambiente de confrontación y de conflicto con los países con los que Venezuela siempre ha tenido pues amistad y cooperación e intercambio comercial. Pero ¿comienza o no la revolución a quedarse sola, tomando en cuenta esta decisión de Evo Morales, por ejemplo, de por su lado sí acercarse a Estados Unidos? Sí, bueno, es que cada país vela por sus intereses. Los únicos que no velan por sus intereses son los gobernantes que tenemos en Venezuela. Lo vemos en el ALBA, que está cumpliendo 10 años. Vemos que son 10 años donde Venezuela no ha podido obtener ningún beneficio. Uno ve el intercambio comercial entre los 4 países más importantes de ALBA, que son Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, y vemos que es una vía de un solo sentido, es decir, en el sentido, y valga la redundancia, de que solamente ellos son los que obtienen beneficios. Venezuela no obtiene beneficios de eso, sino que la ALBA se ha convertido en una enorme sangría para los recursos venezolanos y que se puso en práctica gracias pues a la petrodiplomacia, a los recursos petroleros que en abundancia que tuvo Venezuela y que les permitió pues tratar de hacerse un área de influencia geopolítica, y al final eso se convirtió pues en una gran estafa económica que se evidencia con mayor fuerza hoy por la necesidad que tenemos los venezolanos de dólares, de divisas, para cumplir con los compromisos tanto internacionales como nacionales. Entonces, vemos que estos países se mueven y defienden sus intereses, en cambio, Venezuela no defiende los suyos. El gobierno venezolano no defiende los intereses nuestros y
Y bueno, por eso que estamos en una situación verdaderamente de decadencia y de caos, y que hacia el futuro se ve peor, pues hacia los primeros meses del año o el año que viene en general vamos a tener problemas bien serios que si el gobierno no toma medidas, no cambia la forma de conducir la economía, no cambia su modelo económico, no se acuerda con los sectores privados, no se acuerda con los sectores políticos de oposición, pues aquí vamos hacia un desastre, con seguridad. Emilio Nowell, magíster en Integración Económica, politólogo, abogado, especialista, además en Derecho Internacional, profesor también de la Universidad Metropolitana de Caracas. Quiero agradecer su tiempo para la tarde fin de semana aquí en NTN 24. Bueno, gracias por la invitación. Siempre a la orden.